Vamos a Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, por favor. Y vamos a versículo 11. El apóstol Pablo dice: Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido anunciado por mí no es según hombre, porque ni le recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, desde luego no consulté con carne y sangre. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de la gracia, específicamente esta parte del misterio que usted reveló acerca de cómo usted usó al apóstol Pablo. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de la dispensación, a las dispensaciones, y vamos a seguir viendo el misterio de la dispensación de la gracia, viendo el minucia de lo que pasó con la iglesia apostólica. Hay mucha minucia. Dios incluyó mucho en la Santa Biblia. Y hoy vamos a enfocar en lo que Dios estaba haciendo con el apóstol Pablo. Y como ya leímos, Pablo dice que Jesucristo, Él mismo reveló cosas a Él, separado al resto de los apóstoles y cosas así. Entonces vamos a ver lo que pasó con Él. Entonces, la minucia de lo que pasó con Pablo. Bueno, Dios usando Pablo, puedes encontrar toda esa información en Actos 9, Actos 13 hasta 28 y las epístolas de Pablo. Y hay mucho ahí, hermanos. Entonces vamos a tratar de resumir todo, enfocar en la historia, porque estamos mirando el misterio, ¿cierto? Y ver lo que pasó con él. Entonces es importante saber que Pablo no siempre tenía su nombre Pablo. Se llamó Saulo antes de eso. Y Dios usaba a Pablo cuando él era Saulo después de que él conoció a Dios personalmente como su Señor y Salvador. Vamos a Actos 9, pero deja su dedo en Gálatas 1. Actos 9. Actos 9, y vamos a versículo 19, y para que sepas, hermanos, voy a darte como el espacio de tiempo para que puedas ver todo si quieres acerca de lo que pasó con Pablo, pero vamos a enfocar en partes claves en este estudio. Actos 9 y versículo 19, entonces antes de eso habla de lo que pasó con Saulo y cómo él conoció a Cristo y todo lo que pasó con él y Ananías, y dice en 19, y cuando hubo comido fue confortado, y estuvo Saulo con los discípulos que estaban en Damasco por algunos días. Vamos a Gálatas 1, Gálatas 1 y versículo 17, entonces leemos ahí, después de Ananías haciendo lo que Jesús había dicho a él, sacó los escamas de Saulo y él comió, obtenía fuerza, como dice ahí, consolación, porque si no sabía, consolación es fuerza también, si sabe la definición de la palabra. El Espíritu Santo nos da fuerza. No solamente nos consuela cuando estamos en problemas, requiere fuerza hacer algo para otra persona, ser capaz de aguantar y ayudarles en su sufrimiento, ¿no? Creo que olvidamos eso a veces. Pero en Gálatas 1 y versículo 17, nota que Pablo dice aquí, ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia
y volví de nuevo a Damasco. Eso es interesante. Que la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Parece que él comió algo y después vio personas en Damasco. Dice que él volvió de nuevo a Damasco. Y hay una pregunta, porque dice aquí que él se fue a Arabia, según él. Y puede ser que estás pensando en Saudi Arabia. Y no debes pensar así, entiendo por qué. Es más, el Arabia que existió en su tiempo históricamente. Y esa Arabia se llama Arabia Pétrea. Arabia Pétrea. Y sí, incluye parte de Saudi Arabia, para que sepa. Pero es más grande que eso. Incluye Damasco. Y Bosra y otros lugares. Okay. Y una pregunta que muchos hermanos tienen es, ¿a dónde fue Saulo en ese tiempo? Él dice que recibió revelación de Jesucristo directamente, ¿no? Entonces eso es una pregunta. Entonces dice en Gálatas 4, misma epístola, mismo contexto, cuando Pablo usa Arabia, va a usarlo de la misma manera. Gálatas 4 y versículo 25, la Biblia dice, porque Agar es Sina, monte de Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén que ahora es, la cual está en servidumbre con sus hijos. Y nota que Pablo conecta Arabia con el monte de Sina, ese mismo monte donde Dios fue para dar las tablas con los 10 mandamientos a Moisés. Entonces muchos piensan que en este tiempo Saulo se fue hasta allá, aprendió de Jesús y regresó a Damasco. Y es posible. Hay escritura que conecta esos lugares y no es algo tan difícil llegar a ese punto lógicamente o como usando razonamiento para decir que se fue allá y regresó. Es posible. Pero nota esto también. Actos 9 y versículo 23 dice, y vamos al 22, dice, empero Saulo mucho más se esforzaba, poniendo más consolación, más fuerza, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que hablando de Jesús, es el Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo es que él era capaz de tan rápido ser capaz de argumentar contra los judíos acerca del Señor? Porque era él haciendo persecución a cristianos antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y muchos piensan que cuando él aprendió del Señor, él era uno de esos que estudiaba muy fuertemente y aprendió rápido para aplicar de una. No hay tantos así, pero hay algunos hermanos a veces. Y la pregunta es si esa persona que tiene esa capacidad va a usar sus capacidades de la manera que Dios quiere. Y Saulo, él sí. 23. Y pasados muchos días acordaron juntos los judíos de matarle, claro. Mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro metido en una espuerta. Y eso es muy interesante que da esta información aquí, esta información histórica. Vamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Y 2 de Corintios 11 tiene a Pablo siendo insensato, como él dice, diciendo todo lo que pasó con él, que la gente deja de pensar que no es un apóstol real y cosas así. Y termina con algo que es raro. 2 de Corintios 11 y versículo 31. Y si de ese contexto parece que él está tratando de decir que esto es parte de su sufrimiento. Y él dice esto. 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, lo juro que lo que digo aquí es verdad. En Damasco, lo que leímos,
El gobernador por el rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos, queriendo prenderme, y fui abajado del muro por una ventana, y me escapé de sus manos. ¿Y cómo? En una espuerta. Eso es cómo. ¿Ve la conexión? Y nota aquí que habla de este rey Aretas. Entonces lo que pasó es que el gobernador, no sé si era judío o fue motivado por los judíos que querían verle matar, habló con el rey Aretas diciendo, vea, este Saulo está aquí. Y la pregunta es, ¿por qué Aretas va a importar lo que hace Saulo en Damasco? Bueno, el rey Aretas era el rey de Arabia Pétrea, a donde había muchos nabateos que vivieron ahí, que son gentiles. Y imagina, porque hay 3 años ahí, antes de que él se habla con Pedro y todo eso. Si Saulo se fue, sí, él se fue a Sina, aprendió, regresó y estaba ahí predicando en ese área acerca de Jesucristo y convirtiendo a gentiles, a nabateos, que ellos son los más cercanos a judíos que hay. Son como un poco más allá que samaritanos, no sabía. Samaritanos son judíos, tienen medio judío en ellos. Nabateos no, pero son parte de esos linajes de Abraham y todo eso. Okay, entonces, Saulo se fue al monte Sinaí, donde Moisés y Elías estaban para recibir cosas de Dios. Regresó, era tan fuerte en su fe que ya podía convencer o confundir a los judíos acerca de Cristo, mostrando que él tiene que ser el Mesías, y siguió aprendiendo con Dios, enseñándole, predicando a los nabateos y causando problemas para el rey. Hasta que el rey quería sacarle y tomar su vida. Entonces los judíos aprendieron eso y dijeron en Damasco, vamos a hablar con el gobernador para que él llame a este rey. El rey va a regresar, va a llegar de una para tratar de matar a Saulo. Y como ves, los discípulos escucharon de eso, que estaban ahí en Damasco, y ayudaron a Saulo. Entonces parte de su sufrimiento. Había problemas con Pablo desde que él comenzó de conocer a Cristo personalmente. Él es así. ¿Usted cuando renaciste de una sabiendo para Dios? O no todos son así, a veces hay algunos. Gloria a Dios por eso. Pero parece que Saulo hizo mucho en Arabia, y eso es Arabia Pétrea. Tú puedes buscarlo cuando lo estudias acerca de estos asuntos fuera de la Biblia. Pero eso es antes de que su nombre fue convertido. Vamos a Actos 13. Actos 13. Entonces Dios probando a Saulo cuando era Saulo antes de cambiar su nombre. ¿Suena familiar? Había un hombre que se llamaba Abraham. Y Dios trataba con él antes de cambiar su nombre a Abraham. Actos 13 y versículo 1 dice, y aquí estamos viendo el primer viaje misionero de Pablo. Actos 13 y versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores como Barnabás y Simón, que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, hermano de leche de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mira que Saulo es contado como un profeta y doctor. Claro, él es un fariseo ese tiempo. Ministrando pues esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es quién? El Señor. Yo no entiendo que la gente no entienda eso. Apartarme a Barnabás y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y ya Dios está llamando a Saulo y a Barnabás para algo diferente de lo que estaban haciendo, que era enseñando iglesias en Antioquía. Entonces, ayunando y orando y poniéndoles las manos encima, los enviaron. Ya fueron enviados. Un apóstol es alguien enviado. ¿Sí ve? Entonces, Barnabás es un apóstol. Sí. Un apóstol a los gentiles.
Hay diferentes grupos de apóstoles, hermanos. Hay los apóstoles a los judíos, apóstoles a los gentiles y los apóstoles del Cordero. ¿Sí, verdad? Y algunas personas son parte de los dos grupos y otros no, solamente de uno. Okay. Versículo 9. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, ahí ves el cambio, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, y él comienza predicando contra esa persona malvada. Pero allá ahí, después de esto, cuando Dios quiere hablar de Pablo, le llama Pablo, no Saulo. Ya cambió su nombre, según él enviándole para ser un misionero, un apóstol. Gloria a Dios. Okay. Y en este primer viaje misionero, Pablo dio mucha doctrina muy interesante. Nota que comenzó en Antioquía, entonces puede ser que regresando ahí es cuando dices que terminó el viaje. Es como vamos a tratar con eso. O si él se va a Jerusalén, ¿por qué no? Jerusalén es grande también. Pero nota Pablo predicando a judíos y él dice en Actos 13 y versículo 38 una verdad muy importante. Muy importante. Dice, seaos pues notorio. ¿Están escuchando? Varones y hermanos, que por hablando de Jesús, os he anunciado la remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en Jesús, es justificado todo aquel que creyere. Ahí estás viendo que la justificación hay dos, ¿me entiendes? Hay uno que justifica de todo, que es por Cristo, y uno que justifica por algunas cosas. Esa justificación que encuentras en la ley de Moisés. Y no son lo mismo. ¿Sí, verdad? Eso es importante saber. Porque solamente Cristo, en la justificación que Él se da, puede limpiar todos sus pecados. Darte remisión para todo, no solamente algunas. ¿Sí, verdad? Nota que él sabía eso ahí. Versículo 46. Entonces Pablo y Barnabás, usando libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. Entonces parece que ellos predicaron eso a los judíos y los judíos estaban ahí razonando, tenían división, no todos querían. Entonces están respondiendo a eso, diciendo, sí, teníamos que hablar contigo primero. Pero nota eso. Más, pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos los mandó el Señor diciendo, y están citando Isaías 49 y versículo 6, si me acuerdo bien. Te he puesto por luz de los gentiles para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Y por eso el Señor enviaba a Pablo y a Barnabás. Ese versículo tiene que ver con Cristo. Sí, Cristo es el principal, pero hay otros. También Dios estaba profetizando de ellos. Sí, ¿verdad? Y los gentiles gustaron lo que escucharon ahí, viendo que el Señor pensaba en ellos en el Antiguo Testamento y los judíos no. Es muy importante saber eso también, si quieres entender algunas doctrinas del Nuevo Testamento y ver esa verdad. Es el Señor, Él es principal en todo, tiene preeminencia, es por Él que ellos pueden trabajar, pero también la profecía tiene que ver con ellos, según Dios. Actos 14 y versículo 11. Actos 14 y versículo 11. Y aquí ellos se llegan a otra ciudad y básicamente Pablo sana a alguien y él está predicando y todo eso. Ellos vean eso y tratan, básicamente la gente quiere como pensar que ellos son los dioses. Dice aquí en 11, y las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua Liaconia, dioses en semejanza de hombres ha descendido a nosotros. Y a Barnabás llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Se está confundiendo con los dioses griegos ahí. Okay, parece que estamos en Liaconia. Están en Listra y Derbe, creo que Listra. Que versículo 15, sí, 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual en las edades pasadas ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, bien haciendo, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Y nota que ellos están tratando de parar a la gente a alabar y adorar a ellos y predican acerca del Dios Altísimo a los gentiles. Eso es que el Evangelio eterno. Diciendo que ellos son hombres y tienen este poder por ese mismo Dios. Eso es importante saber. Hoy en día seguimos con esto. Hay tantos gentiles que no creen que Dios existe y no viven así. Ellos creen, no saben. Eso es parte del problema. No quieren reconocerlo conscientemente. Pero viven exactamente como es. Viven en contradicción. Y otros creen en Dios, pero no creen en el Dios viviente. Creen en otro Dios. Y eso es lo mismo. Es un ídolo, es una falsedad que creen. Entonces es importante saber eso, el Evangelio eterno. Versículo 19. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron arrastrado fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Mas rodeando de los discípulos se levantó y se entró en la ciudad y un día después se partió con Barnabás a Derbe. Y aquí vemos algo raro, que Pablo fue apedreado por los judíos convenciendo a las gentes en Listra a hacerlo. Pero él se levanta después y entra a la ciudad otra vez para predicar. ¿Qué locura es esto? Bueno, 2 Corintios 12. 2 Corintios 12 y versículo 1 dice: cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. Y ese hombre era él murió y Dios le regresó a su cuerpo. Eso es donde sale ese dicho que tiene Filipenses. Imagino que en un evento como ese va a dar cuenta que Dios quiere que él esté aquí, porque le devolvió, ¿no? Quería que él el paraíso. Yo digo que no. Okay. Imagina, él muere, Dios le resucita y regresa ahí para predicar. ¿Qué cosa? Actos 14 y versículo 26. Y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados de la gracia de Dios para la obra que ya habían acabado. Y como vinieron y juntaron la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios por medio de ellos, y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y mira que regresa a Antioquía, terminando su primer viaje misionero. Entonces hay muchos mensajes claves ahí, y la resurrección es testificado en Listra. ¿Qué cosa? El segundo viaje misionero es en Actos 16 hasta 18, versículo 22. Vamos a Actos 16. Y para que sepan, ese tiempo se fueron para hacer una reunión en Actos 15, a donde, como ya vimos, Pedro mostró la verdad que todos somos salvos por la gracia. Pablo estaba ahí. Pero Actos 16 y versículo 1, estamos hablando de sus viajes misioneros, ¿cierto? Dice: y vino hasta Derbe y Listra, aquí. Estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, mas su padre era griego.
De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y aquí él recibe a Timoteo y es su hijo en la fe. Ese mismo Timoteo de que lees en las epístolas. Okay. Versículo 16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, nosotros, Lucas también está ahí. ¿No ves? Tiene sentido si un historiano está escribiendo lo que pasó con él, va a saber cosas. 16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió delante, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y lo que ella está diciendo es la verdad. 18. Y esto hacía por muchos días, mas desagradado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió a la misma hora. Entonces parece que en tanto tiempo Pablo se cansó de eso y sacó el espíritu pitónico de ella. Y pensaría, pues ella está diciendo la verdad, eso es bueno, ¿no? No. ¿De dónde sale la cosa importa? Eso es algo importante saber. Y la gente se enfadaron con él haciendo eso porque había algunos que necesitaban a ella para ganar plata. Entonces echaron a Pablo. Es como lo que pasó con Jesús y con ese maníaco de cadera, ¿no? Con Legión. La gente le echaron porque todos los puercos se desaparecieron y perdieron su manera de ganar en la vida. Pero eso es importante, ¿no? Si hay alguien que es satánico o algo así, hablando la verdad, eso no significa que quiere esa persona aquí. Predica contra ellos. Hace que Dios les saca. No tenemos la capacidad de decir a un demonio que se va como Pablo, pero puedes orar a Dios, que Dios lo hace. No. Yo sé que hay algunas denominaciones que piensan así, no son apóstoles del Cordero. Versículo 30, Actos 16 y versículo 30, dice: y sacándolos fuera les dijo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y eso fue después de que Pablo y Silas fueron arrestados, le echaron a cárcel, y había un terremoto y cosas así. Y después el guardián llega, el soldado, y no ve a ellos, está preocupado. Y Pablo y Silas dijo: no, estamos aquí, no queremos que pierda su vida. Y todo eso le afectó porque él estaba capaz de asesinar a sí mismo, que no quería recibir el castigo para ser un soldado romano que deja que sus criminales se escapan de la cárcel. Entonces todo eso le afecta y él dice: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy importante. ¿Tiene que ver con bautismo de agua o algo así? No. Tienes que creer de corazón. Y si crees de corazón vas a arrepentir por lo que eres, un pecador. Sin esperanza aparte del Señor a quien estás confiando, obviamente. Pero no en sus obras, no en la religión, no en filosofía, no en psicología, no me importa lo que es. Confías en Cristo y su obra en Calvario para salvar. Y eso puede afectar su casa, como ves ahí. Actos 17 y versículo 10. Aquí Pablo se llega a Atenas. Dice. Antes de eso se fue a Berea. Dice aquí en versículo 10. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales como llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron esos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda codicia, escudriñando cada día las escrituras. Nota que a veces codicia es bueno. Quiere contexto. En español tiene que saber el contexto. ¿Qué tipo de codicia es? ¿Es deseando las cosas de Dios o deseando otra cosa? Sí,
escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Usted es así? ¿Es como la gente en Berea? Yo quiero ser así. Esto que me importa. Si no está en la Biblia, no es verdad. No, hay cosas que son verdad que no están en la Biblia. Voy diciendo eso, pero si la Biblia habla de la cosa, tú sabes que lo que está aquí es verdad. Y la Biblia habla de muchas cosas. Y casi, imagino que todo, generalmente, todo. Hay cosas, yo no voy a encontrar un acelerador de particulares en la Biblia. Admito que no voy a encontrar eso. Pero ciencia que tiene que ver con eso, claro, cosas fundamentales. ¿Cierto? Fundamento de todo es ¿quién? Jesús. Pero bueno, ¿ves ahí cómo debe ser? ¿Eres así? Versículo 22, dice. Okay. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, entonces ya está en Atenas, dice, varones atenienses, en todo veo que sois demasiadamente religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, aquel pues, que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anunció yo. Y mira que Pablo usa algo que ya tienen para comenzar predicando del Señor Jesucristo. Okay. Y tú puedes hacer eso cuando estás evangelizando. Es cierto que la naturaleza no testifica completamente de Jesucristo como antes de la caída, pero hay mucho ahí que testifica que Dios existe. Y tú puedes usar eso como una manera de saltar y comenzar hablando del Señor, sin problema. Gloria a Dios por eso. Actos 18. Pasadas esas cosas, Pablo se partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, no son de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, así que había judíos molestándole allá, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y nota que un oficio, su papel, hablamos de eso como con la iglesia, con el obispo, el diácono, pero su oficio también incluye su trabajo. Y cristiano, si trabajas, tienes un oficio, lo respetas, estás encima de eso. O piensas que no importa, eso no es parte de su vida espiritual. No, es parte de su vida, toda su vida es espiritual. Dios está contigo siempre. ¿Sí ven? Y aquí él conoce a Priscila y a Aquila, que son muy importantes para él en el tiempo. Y nota que Pablo tenía un trabajo, puede ser un predicador que trabaja, eso está bien. No todos tienen ese llamado, pero él sí. Versículo 9. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno te acometerá para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí el 1 y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. 22. Y Pablo comenzó la iglesia en Corinto. Fue Pablo. Gloria a Dios. Por eso tenemos esas 2 epístolas. Versículo 22. Y descendido a Cesarea, subió a Jerusalén y saludó a la iglesia y descendió a Antioquía. Y otra vez regresó a Antioquía terminando ese viaje misionero. El tercero, Actos 18, versículo 23, hasta Actos 21 y también Actos 28. Hay parte ahí. Y hay mucho que pasa ahí. Pero eso solamente son las partes a donde Pablo está como él está en la voluntad de Dios haciendo cosas de misiones. Okay. Actos 8 y versículo 23.
Y habiendo estado allí algún tiempo, se partió andando por orden de la provincia Galacia y la Frigia, esforzando a todo discípulo. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y aquí vemos a Apolos, él aparece, y preside aquí la ayuda a ver que Jesucristo es ese hombre a quien Juan el Bautista estaba profetizando y dando a gente bautismo, y Apolos recibe a Cristo y comienza predicando uno de Cristo, que ya sabe el nombre de ese Mesías que él estaba buscando. Juan el Bautista preparó a la gente para recibir el Señor, el Mesías. ¿Qué es su nombre? Cristo. Eso es nueva información, más perfecto en el camino de Dios. Y de una, Apolos, otro, como Pablo, que sabía mucho de Escrituras. Y de una, Dios está usando a él, por Dios. Actos 19 y versículo 1. Aquí tenemos más discípulos de Juan el Bautista, y por eso es interesante que esto pasa con Apolos, y ya Pablo encuentra a otros. ¿Sí ve? Y ve las conexiones, siguiendo la historia, es interesante. Que el 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Efeso, donde hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creíste? Ellos dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Que versículo 11. Ya aprendimos de ese bautismo de Juan, ya sabemos lo que pasó aquí. Versículo 11. En otros estudios, antes de este. Versículo 11. Y hacía Dios milagros, no cualesquiera, por las manos de Pablo, de tal manera que aún llevasen los enfermos paños y pañuelos de sobre su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y parece que Pablo era muy fuerte en la fe, y Dios le usó así. Pero por eso hay gente que tratan de vender pañuelos hoy en día para plata, para sanar a gente. Ellos no son apóstoles del Cordero de Dios. No tienen esa capacidad. 14. Y había 7 hijos de un tal Sceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y Pablo sé quién es, mas vosotros quién sois. Y había gente ahí tratando de imitar a Jesús y a Pablo con esto, exorcistas, básicamente, y no comparan al apóstol de Dios. Por eso dicen 16. Y el hombre en quien estaba de espíritu malo, saltando sobre ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, ¿ve la diferencia entre Dios trabajando directamente por medio de un apóstol o un exorcista por ahí? Es inmediato lo que hacen, y los demonios están preocupados de gente así, no de este Sceva. Hay una diferencia grande entre los dos. Actos 20 y versículo 21 dice: aquí Pablo, hablando con algunos ancianos, dice lo que él estaba haciendo. Versículo clave, Actos 20, versículo 21. Testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio ahí. Tienes que arrepentir hacia Dios por lo que eres un pecador, que significa que no puedes arreglar su situación. Y por eso pones fe en el Señor Jesucristo y se vuelve al Calvario para salvarte. Eres salvo. Versículo 28. Otro mensaje clave aquí. Por tanto, mirad vosotros, dice Pablo, esos ancianos que van a estar ahí siendo líderes en iglesias. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó. ¿Con quién es Él? Dios. La cual Él ganó con su propia, ¿qué? Sangre. Dios tiene sangre, sí.
Ya no puedes negar lo que pasó en la encarnación. No entiendo eso. ¿Y lo que dice la Biblia? Si quieres entenderte, yo te enseño. Pero ya vas hasta ahí ahogando en filosofía y cosas muy complicadas, porque es difícil de entender. Pero hay cosas que son simples para recibir y difíciles de entender. 2 más 2 es 4, eso es simple. ¿Qué es 2? ¿Qué son números? ¿Números son los símbolos o qué? ¿Sí ve? La gente dice, no lo entiendo, entonces no es verdad. ¿Cómo así? Hay muchas cosas que no entiendes, que sabes que son la verdad. Bueno. Actos 21 y versículo 4. Actos 21 y versículo 4. Y nos quedamos ahí 7 días. Mira que otra vez Lucas está ahí con Pablo. Habiendo hallado discípulos, los cuales decían a Pablo por el Espíritu que no se subiese a Jerusalén. Y aquí el Espíritu Santo comienza trabajando con Pablo por profeta, diciendo que él no debe ir a Jerusalén. Pero Pablo quiere ir. Y Dios trabaja con él múltiples veces. Versículo 10. Y quedándonos allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, el cual, como vino a nosotros, tomó el ceñidor de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, al varón cuyo es ese ceñidor, así le atarán los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy presto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, cesamos de instarle, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y eso, hay mucho que puedes aprender ahí. Okay. La primera cosa es que había apóstoles que no escucharon la voluntad de Dios, y fue repetido múltiples veces. Pedro recibió lo que él vio en la visión. Pablo no está recibiendo la palabra de Dios por profetas. Entonces ellos no son perfectos, ellos no son sin pecado. Okay. A veces, y Dios es bueno, Él trata con nosotros múltiples veces, a veces no lo entendemos. En este caso él pensó que Dios no quería que él se vaya ahí porque no tenía coraje o algo así para predicar a los judíos. Tenía nada que ver con eso. Dios no quería que él se vaya ahí, no dijo por qué. Él es Dios, escúchalo. Pero es que Pablo tenía un corazón para su pueblo que era tan grande, Dios lo sabía. Eso Dios dijo: no, tú vas a predicar a los gentiles. Tú puedes leer de todo eso en las epístolas. Entonces tú puedes leer lo que pasó cuando se fue a Jerusalén, 17. Y como llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad, y ahí comienza todo lo que pasó con Pablo por llegando a Jerusalén, como Dios dijo muchas veces que no quería que él se vaya. Lo que él dijo. Pero Dios es tan bueno que si alguien cruza su voluntad, que es su hijo, tanto como no, que no es su hijo, como ya vimos con Esteban, tú puedes. Y eso es parte de la voluntad de Dios, que puedes cruzar su voluntad directo y ya estás en su voluntad permitible, y eso incluye las consecuencias de no seguir su palabra. Gloria a Dios. Dios quería que él se vaya a Roma, y él podía ir en múltiples maneras, y parece que él escogió ir en cadenas. Así fue. Y sí, su testimonio no fue recibido muy bien, para que sepa. Dios no quería que él estaba ahí. Pero bueno. Y todas esas cosas pasan con Pablo, y eso nos lleva a Actos 28. Actos 28 y versículo 30. Ya Pablo está en Roma. Ya está en prisión, de una manera. Interesante, pero sí está en prisión. Y dice ahí, Actos 28 y versículo 30 dice: Pablo empero quedó 2 años enteros en su casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que entraban a él, predicando el reino de Dios,
y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. Y cuando él llegó ahí, 2 años, estaba así en prisión, estaba en cadenas, pero eran cadenas de casa. Él podía salir y regresar y tenía libertad de predicar y todo. Y ahí él escribió muchas cosas que vamos a ver pronto. Pero llegó a un momento que él decidió ir otra vez para otro viaje misionero, y eso no está en Actos. El 4.º viaje misionero solamente puedes encontrar en las epístolas de Pablo, si crees las palabras que están en las epístolas, si crees los poscritos también, especialmente los poscritos. Y eso fue lo que pasó entre Actos 8, con sus 2 años en Roma, hasta la segunda vez que él se fue a ver Nerón. Porque si él llegó ahí 2 años, vio a Nerón, le dejó, se fue, y fue regresado a Nerón, y eso fue cuando se cortó, sacaron la cabeza de Pablo, la segunda vez. Entonces, Pablo dice algo interesante en 1 Corintios 13, para que podamos tratar de ser el medio ambiente, o como quiere decirlo, entender lo que está detrás de este viaje misionero. 1 Corintios 13 y versículo 8. Y puede ser que eso es nuevo para ustedes, hermanos, pero gloria a Dios para que aprendan algo nuevo. 1 Corintios 13 y versículo 8. La caridad nunca se acaba, famosamente Pablo dijo eso. Aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas después que venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Y nota que Pablo dice que cuando lo que es perfecto llega a él, los restos no importan, los dos dones. Lo que importa es que, contextualmente, la caridad. ¿Qué es la caridad? El amor de Cristo manifestado en ti. Cuando llegas a ese punto que realmente eres maduro en la fe. ¿Sí, verdad? Y Dios tiene que trabajar contigo con llegar a eso. Y Dios trabajó con Pablo. Y yo creo que ya, en su tiempo en Roma, Pablo llegó a eso. Yo creo que recibió lo que es perfecto. Lo que él estaba esperando ahí, esa caridad, cuando estaba en Roma. Y viviendo cosas. No, ¿qué es eso? Vamos a mirar algunas cosas. Efesios 3, para que entiendas. ¿Qué está en el amor de Cristo? Porque el amor de Cristo es muchas cosas. Efesios 3 y versículo 11 dice: conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos libertad y entrada con confianza por la fe de Él. Nota otra vez, la fe de Cristo es porque entras en el cielo, no su fe. ¿Cuántas veces tenemos que decir eso a la gente? ¿No entienden eso? 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y afirmados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y nota que el amor de Cristo, que es la caridad, tiene que ver con entendiendo la anchura, longitud, profundidad y altura, las dimensiones, cosas de detalles y cosas así, acerca de ese amor, cuando Él mora en su corazón y te llena. Pero sobrepuja tu entendimiento porque te hace vivir de una manera diferente, como Cristo. Eso es el amor de Cristo. Y por eso eres lleno de la plenitud de Dios. ¿Quieres ser lleno de Dios? ¿Qué es la plenitud? Todo de Él, la divinidad. ¿Lo que es? Eso es lo que Pablo está aprendiendo. Y ya llegó a entender todo. Filipenses 3.
Parece que ponía todo esto fuera de orden, pero está bien. Filipenses 3 y versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley. Nota que Pablo sabía que tenía justicia en la ley, pero no quiere eso, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe, por conocerle a él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Y nota que él resucitó y él sufrió, ¿sí, siendo configurado a su muerte. Él dio a sí mismo en todo, fue encarcelado ya. ¿Sí, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. 14, versículo clave: me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Y cuando llega a ese punto ya entiendes que su meta es ser como Jesús, ser conforme a su imagen y ser transformados en su mente y en su corazón y en todo, para pensar y ser como Jesús. Gloria a Dios. Pablo estaba esperando eso y ya lo recibió. Nota también que en Romanos 15, y esta epístola de Romanos fue escrito antes de que él había llegado a Roma. Estaba escribiendo a hermanos que estaban ahí. Recuerda que Claudio se echó a judíos. ¿Por qué? Imagino que el evangelio llegó ahí antes de que Pablo llegó. Pero Romanos 15... y si lees Actos 2, vas a ver que había judíos de Roma que estaban ahí escuchando a Pedro. De que sepa. Pero Romanos 15 y versículo 29 dice: y ya sé que cuando viniera a vosotros, dice Pablo, vendré en la plenitud de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Cómo? ¿Plenitud? ¿Qué es la plenitud de la bendición del evangelio de Cristo? Es el amor de Dios. Pero ya entendió todo y tenía experiencia de todo. ¿Sí ve? Está acercando y caminando con su Salvador de manera más cerca que cada cristiano debe buscar en su camino con él. Gloria a Dios. Entonces, recibiendo esto resultó en 8 libros que Pablo escribió, algunos cuando él estaba en Roma y otros cuando estaba haciendo ese cuarto viaje misionero, cuando él salió de Roma. Para tiempo no vamos a leer esos versículos, pero por ejemplo en Gálatas 6, vamos a ir. En Gálatas 6 y versículo 18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos, con vuestro espíritu. Amén. Y nota poscrito dice: escrita de Roma a los Gálatas. Entonces, ¿dónde fue? Cuando él estaba en prisión que él escribió eso. No, los historianos dicen que Gálatas fue escrito mucho tiempo antes. Pues la Biblia no dice eso. Aparte, si crees que Pablo estaba en Roma antes, la única manera. No lo veo. Los otros, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, con esos todos entienden que él escribió esas ahí cuando estaba en Roma. Pero Gálatas es el único que sigue en argumentos. Pero tú sabes que esas epístolas tienen muchos detalles de la doctrina cristiana, como las cosas que ya leímos. ¿Por qué? Porque eso fue donde recibió todo eso. Tiene un montón de teoría, especialmente Gálatas a Colosenses. ¿No? ¿Qué son los otros libros? O tienes Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 4 ahí. Y otro 4. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón. Son 4 durante sus caminos en el viaje y 4 cuando él estaba ahí en Roma la primera vez. Y esos últimos 4 tienen que ver con madurándose en la fe, de ser un buen soldado de Jesucristo, de siendo capaz de sacrificar a sí mismo y su reputación para otro hermano, para que pueda regresar debajo
de la autoridad de otro, como ves en Filemón. Eso es lo que Jesús hace, Él sustituye a sí mismo para nosotros. So, no es coincidencia, hermanos, que tenemos esos 8 libros así. Que los otros 6 fueron escritos cuando Pablo estaba en los otros viajes misioneros, pero esos 8 son diferentes. Otra cosa, Filipenses 2. Lo que es interesante es que vas a encontrar versículos muy raros en estas epístolas. Porque Pablo tenía la capacidad de sanar a personas. Y parece que en esas epístolas él habla como si fuera que no tenía. ¿Qué pasó? Pues ya cuando la caridad llegó, él no podía hacer eso. Ya no tenía esos poderes. Dios no tenía que darle eso más. Que ya tiene lo que es perfecto. ¿Sí, verdad? Pero escuchó que lo que es perfecto es la Santa Biblia. Eso no es así contextualmente, no está ahí. Habla de profecía y dice que eso va a desaparecer, pero la caridad estaba enfocando en la caridad. Pensé que era la segunda venida, otra vez, enfocando en una frase ahí y no todo el contexto. Pero sí, me gusta eso, que cuando la segunda venida pasa, sí, el hombre perfecto va a llegar. Pero Pablo está hablando de algo especial ahí, que él ya tenía, históricamente. Entonces usa de los otros 2 interpretaciones espiritualmente y proféticamente, si quiere, pero históricamente es esto. Nota que en Filipenses 2, por ejemplo, el versículo 25 dice: sin embargo, tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y compañero y consiervo mío, mas vuestro mensajero y el que ministraba mis necesidades, porque tenía deseo vehemente de ver a todos vosotros, que estaba lleno de pesadumbre, de que hubieseis oído que había enfermado. Y cierto que enfermó hasta la muerte. ¿Por qué no sanaste a él, Pablo? Entonces, no podía. Mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, mas de mí también, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y él amaba a Epafrodito mucho. Imagínate siendo capaz de sanar a gente cualquiera y ya no. Esto es importante, hermanos, porque muestra que Pablo tenía un tiempo en que él era como nosotros hoy en día. Un misionero y ya. Él sigue siendo el apóstol, sí, pero no podía hacer todas las señales de apóstol y nada así. Él tenía un tiempo en que no podía. Y era como nosotros, él entendió nuestra flaqueza y no siendo capaz de sanar a alguien y buscando a Dios por eso, en oración y viendo a Dios trabajar por él por medio de eso y no directamente por solamente la voluntad de Pablo sanando a alguien. Por eso Pablo es nuestro ejemplo, ¿entiendes? Sí, muchos dicen que él es el mejor cristiano que estaba en la existencia, no lo dudo. Yo no sé, pero imagino que sí, con lo que sé, parece así. Pero él es nuestro ejemplo porque sufrió todo lo que sufrió. Y entiende a gentiles tanto como judíos, él entiende todo. Porque tenía toda esa experiencia. De ser alguien que podía hacer milagros y alguien que ya no podía. En 1 Timoteo, él dice a Timoteo que beba un poco de vino para su estómago. ¿Por qué no sana a Timoteo? No podía. En 2 Timoteo dice que dejó a un hermano en Trófimo, lo dejó ahí enfermo. ¿Por qué? Que no podía sanarle. ¿Sí ve? Otra dimensión del amor de Cristo. Dios sabía que va a tener un tiempo muy largo de cristianos que conocen personalmente que no tienen las capacidades de los apóstoles. Y Pablo lo entendió. Recibió todo para que pudiera ser completo, perfecto en su fe. No significa que él es sin pecado, no. Significa que él es completo, perfecto, como enseña la Biblia. Gloria a Dios. Para concluir, vamos a 2 de Pedro 3.
Segunda de Pedro 3. Y vamos a terminar con el apóstol Pedro, testificando que las epístolas de Pablo son escritura. Y dice ahí, segunda de Pedro 3 y versículo 15. Y tened por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también nota esto, las otras escrituras para perdición de sí mismos. Y Pedro vio eso como escritura, porque compara las epístolas de Pablo a escritura. ¿Hay duda ya? No, Pablo era un apóstol. El apóstol a los gentiles, ya ves por qué. Y un apóstol del Cordero, porque Dios le escogió directamente, tanto como los otros 11. Matías era un apóstol de los judíos, sí. Pero fue escogido directamente de Cristo como Pablo, no. Entonces hay diferencias ahí. Entonces vamos a seguir viendo la iglesia apostólica en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros toda esta verdad aquí en la Santa Biblia, y damos gracias, Señor, por dejándonos ver todo lo que Pablo había hecho durante su ministerio a ti, y ayuda a nosotros a aprender de nuestro ejemplo, Señor, para que podamos vivir para ti tanto como Él, buscando y tratando de alcanzar nuestro Salvador, y caminar en sus pasos, y caminar en sus zapatos, y realmente caminar con Él según su ritmo. Entendemos que Pablo sí, él no te escuchó ahí en Actos, pero ya cuando estaba en lo perfecto, Él estaba bien escuchándote. Y a veces tenemos nuestros momentos de caída, Señor, pero ayuda a nosotros levantarnos otra vez por medio de su poder. Y ayuda a nosotros a seguir en guía de su Espíritu Santo, para que podamos ser perfectos en la fe. Y pedimos todo en el nombre de Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.